ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Dos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, el de la Ley de Urgente Consideración y el de la nueva Ley de Medios de Comunicación, contienen reformas que repercutirán en los negocios de Antel. Por un lado, se habilita a terceros a desarrollar servicios de telecomunicaciones en base a la fibra óptica instalada por la Telefónica Estatal. Y por otro, se permite que las empresas de televisión por cable ofrezcan con su infraestructura servicios de acceso a banda ancha de Internet, algo que hasta ahora es monopolio de Antel con su fibra. La coalición multicolor defiende estas transformaciones en el Parlamento, mientras que desde el Frente Amplio y el movimiento sindical se advierte que existiría en marcha una operación de desguace y privatizaciones en perjuicio de Antel. Vamos a plantarnos en este tema, vamos a examinarlo, cuáles son los cambios que impulsa el Poder Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle Pou, qué efectos son los que se buscan. Estamos en diálogo a partir de este momento con el ingeniero Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano. Saludos especiales a Romina en estas fechas especiales para ellos. ¿Estará escuchando? Yo supongo que sí. Me imagino que le debe estar llegando ese saludo. Muchas gracias, entonces. Vayamos al tema. Estos cambios que se promueven en estas leyes, en estos proyectos y que involucran a Antel, bueno, han provocado protestas y rechazo en la oposición. Ahora, en la coalición de gobierno han aparecido algunos matices. Por ejemplo, desde el Partido Colorado se pidió retirar de la Ley de Urgente Consideración el artículo referido a Antel para tener más tiempo para estudiarlo. Usted mismo ha dicho que no vería con malos ojos esa posibilidad. Entonces, ¿qué ocurrirá finalmente en ese sentido? La verdad es que se había interrumpido la comunicación, Emiliano. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro, dentro de la coalición multicolor ha habido planteos para desglosar de la Ley de Urgente Consideración el artículo referido a Antel para tener más tiempo para estudiarlo. ¿Qué va a pasar en esa materia entonces? Bueno, vamos por el principio. El artículo, más que referido a Antel, está referido a los operadores públicos de telecomunicaciones, que en principio son todos los que tienen licencias para darle al público servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? Y el artículo, que son dos, el 267 y el 268, lo que permiten y lo que de alguna manera pretenden desarrollar es la compartición de infraestructura y un mercado mayorista de telecomunicaciones en cuanto a compartir la red y generar un ecosistema. Eso es un poco el foco general. ¿Por qué pretendemos crear un ecosistema? Porque lo que se viene en telecomunicaciones es un mundo bastante distinto con el desarrollo futuro de lo que puede ser las 5G, la Internet of Things y demás, que va a requerir, en nuestra opinión, la coparticipación público-privada, ¿verdad? Pero antes de entrar en el fondo del asunto, mi pregunta era a propósito del trámite. Estas normas, 267 y 268 del proyecto de Ley de Urgente Consideración, ¿van a seguir ahí o se van a desglosar efectivamente? Bueno, como usted sabe, como tú sabes, el trámite es legislativo y en ese sentido vamos a recibir los aportes de todos los socios de la coalición y también de la oposición para finalmente definir qué se hace. Sí han habido algunos planteos para desglosarlo, dado que se trata algo de telecomunicaciones que podría ser encarado de forma más integral en una ley de telecomunicaciones. Pero de principio eso está en trámite y todavía están los artículos en la ley, vamos a escuchar, incluso puede haber también formulaciones diferentes desde otros socios de la coalición. Todavía el tema no está decidido. Vayamos entonces por partes. Yo me refería a un artículo vinculado con Antel,
Porque si bien usted recién aludía a dos, el 267 y el 268, el 268 es el que en principio afecta más directamente a Antel, ¿no? El primero, como usted decía, es a propósito de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, que podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos entre sí. Pero el 268 dice textualmente: las entidades estatales que sean titulares de infraestructura, en especial de redes de telecomunicaciones, prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados en el acceso o uso para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes. Después sigue, ¿no? Es un artículo largo. Pero este artículo en particular, que alude a Antel y creo que también alude a UTE, ¿no? Porque UTE tiene su propia red de fibra óptica. Bueno, pero no es una red pública esa, ¿verdad? Ajá. En particular podría aludir a UTE. No, pero no habla de que sea pública. Dice las entidades estatales que sean titulares de infraestructura, en especial de redes de telecomunicaciones. No dice que sean públicas. Correcto, podría aludir a UTE también. No es el espíritu de la ley, pero podría aludir a UTE. No, esto alude a la necesidad de poder compartir en la medida en que en nuestra concepción, ya le digo, el futuro va a ser de un ecosistema donde nosotros visualizamos a Antel en el centro del ecosistema, pero vamos a necesitar de inversiones diversas, públicas y privadas, para poder cumplir lo que es el desarrollo futuro, sobre todo lo que se visualiza con 5G e Internet de las cosas, ¿verdad? Para explicarle un poquito al público, si hoy tenemos torres de celular cada algunos cientos de metros, vamos a tenerlas cada decenas de metros. Se requiere unas celdas muchísimo más pequeñas, una capilaridad muchísimo mayor, se requiere computación cerca del borde, que quiere decir más cerca de los usuarios, no solo en los data centers, se requiere una serie de servicios de valor agregado como realidad virtual, geolocalización y demás, y toda esta inversión es tan enorme que nosotros entendemos que no la puede hacer Antel solo y que también es bueno generar un ecosistema con espacio para los privados. Ese es un poco el foco de este artículo 268. Pero concretamente, ¿qué servicios mayoristas son los que van a prestarse sobre la infraestructura de fibra óptica, por ejemplo, que tiene Antel? Bueno, por ejemplo, banda de ancho mayorista. Por ejemplo... ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿cómo sería? Veamos cada ejemplo con un poco más de detalle. ¿Qué quiere decir? ¿Que un privado podría en la fibra óptica de Antel operar y vender servicios de acceso a Internet? Sí, por ejemplo, hay que entender esto más como le explicaba en la lógica del 5G. Usted va a tener que tener proveedores de torres de radiocomunicaciones cada muy pocos metros en Montevideo, por ejemplo. Y ellos tienen que engancharse en la red media, en la red de acceso, no necesariamente en la red del usuario final, que cuando usted dice fibra, se imagina casa, pero hay otra fibra que es la de la red de acceso, que es la que importa para conectar torres, por ejemplo, de 5G, que es ahí donde debería venir el servicio mayorista, por ejemplo. Entonces podría haber un proveedor de torres que cubre una zona, que le paga Antel por acceso mayorista y que da servicios. Y arriba de eso podría haber proveedores comerciales que empaquetizan eso y le ofrecen a usted un servicio de 5G con Internet of Things y demás. O sea, por eso hablamos de ecosistemas, porque hay que verlo como capas, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, esas son algunas posibilidades. ¿Qué otras? Digo porque creo que tenemos que empaparnos, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a estos conceptos y a estas alternativas que ahora empiezan a manejarse. Sí, esos son un poco los argumentos para desglosarlo y estudiarlo más a fondo, que ha dicho algún colega de la coalición, ¿verdad? Efectivamente, este tema es un tema que está en desarrollo en el mundo, pero lo que se está viendo que va a suceder y está sucediendo es que no es un prestador monopólico el que puede hacer todo, porque la inversión es enorme y porque además hay aplicaciones específicas. Por ejemplo, se habla mucho, todavía va a demorar, de los autos autónomos. Entonces la red 5G, ¿qué es lo que permite? Muy baja latencia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted recibe una señal en el momento casi en que se generó, para lo cual requiere tener una computadora haciendo el algoritmo cerca de usted, porque hay otro proceso que es el proceso de cómputos en la red, y así sucesivamente empezamos a agregar servicios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el volumen muy grande de sensores y actuadores que van a estar conectados de aquí a 10 años, o a 5, 6, 7 años,
generando acciones automáticas sobre nuestras casas, nuestros vehículos, sobre las cámaras de seguridad, sobre todo lo demás, tengan capacidad de funcionar en una respuesta rápida y automática. Hoy las redes, con las latencias que tienen que ir el dato hasta el data center, ser calculado de revolver, no podrían funcionar. ¿Se entiende? Y todo ese enorme ecosistema es muy difícil hacerlo planificado y centralizadamente con una lógica de monopolio. Por eso pensamos que Antel va a ser el centro, el eje de un ecosistema con múltiples prestadores, y eso por eso es muy diferente que desguazar Antel, es todo lo contrario. Es potenciarla para el futuro. Ya que usted ahí abría el paraguas, voy por ejemplo a algunos de los cuestionamientos que ha hecho la senadora Carolina Cose, ex ministra de Industria, ex presidente de Antel, que en la sesión del Senado del 28 de abril, donde se debatió el carácter grave y urgente del proyecto de ley, de urgente consideración, planteó una serie de razones en contra de esta reforma. Por ejemplo, dijo, casi el 100% de las empresas y el 84% de los hogares están conectados a Internet a través de fibra óptica luego de una inversión hecha íntegramente por Antel. ¿Por qué privados deberían favorecerse de esa infraestructura? Bueno, justamente no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas que van para adelante y que tienen que ver con nuevas instalaciones que los privados podrían invertir. Pero además, cuando uno lee el artículo, también estamos hablando de costos, o sea, la persona que usa también paga por ello. La senadora utilizó el ejemplo del taxi, es como que yo tengo un taxi, pues viene otro y me lo usa, bueno, me lo usa pero me paga y yo también recupero parte de la inversión, lo cual para Antel también es negocio. Nosotros nos imaginamos un ecosistema de ganar-ganar, no un ecosistema donde uno le sacan el espacio al otro. Hablando de eso, uno de los puntos de discusión que quedó planteado a partir de la intervención de la senadora Cose fue ¿qué tipo de precio? ¿Cómo se determinaría el precio? Porque el proyecto, el texto habla de precios razonables. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por eso hay una unidad reguladora de servicios de comunicaciones, pero lo primero que se plantea es, eso está tal vez un poquito más desarrollado en la otra ley, en la ley de medios, que es mucho más específica para los cables operadores y sobre la cual si quiere después vamos. Sí, ahora vamos a ir a eso también. Pero en definitiva lo que en el mundo sucede, porque esto está sucediendo en el mundo, no es una cosa que estamos inventando aquí, digamos, ¿no? Es que normalmente se espera primero que los privados o las partes se pongan de acuerdo en un precio razonable. Si no lo hay mecanismos objetivos de desarrollarlo que incluyen la inversión realizada para que el que la hizo la pueda recuperar, una rentabilidad razonable de acuerdo al sector de la industria en el que se trate, más los costos de operación y mantenimiento que se le tienen que pagar a quien a quien es el dueño de la infraestructura. O sea, no estamos hablando aquí de nada ruinoso para nadie. Todo lo contrario, estamos hablando de establecer un mecanismo abierto de mercado cuando no existe la posibilidad del acuerdo, como sucede ya cuando hay interconexión de redes, ahí puede intervenir el organismo regulador que para eso está, digamos. A ver, tal vez ya respondió a este punto, pero sigo observando la intervención de la senadora Cose. Ustedes han sostenido que con un instrumento como este, con un marco normativo nuevo como este, se permitiría que Antel desquitara más rápidamente la inversión que ha realizado en el tendido de fibra óptica, que amortizara la inversión a más breve plazo. Decía la senadora Cose, ¿cómo? Si Antel perdería una parte de sus ingresos, si estaría teniendo competencia de otros operadores en su propia estructura. Porque la senadora Cose sigue pensando en términos de monopolio y nosotros pensamos en términos de desarrollo. Si usted tiene que dar un servicio nuevo, mucho más amplio, con Internet de las cosas, con muchísimos más puntos conectados y sensores conectados, la torta aumenta, digamos. Pero para poder hacer eso yo tengo que poder invertir y de repente no tengo los fondos para invertir porque ya invertí en unos proyectos que todavía no me están dando el retorno en el plazo que se precisa. Bueno, es un poco el razonamiento. Y ahí viene la otra pregunta. En lo que falta de tendido de fibra óptica, porque falta, ¿no? Pero lo que pasa es que estamos centrándonos en el presente. Yo quiero centrarme en lo que viene dentro de 3 a 4 a 5 años. No estamos hablando de 20 ni 30. Bueno, pero justamente en lo que falta de fibra óptica, ¿quién invierte? ¿Quién invierte? No, en lo que falta de fibra óptica está invirtiendo Antel ahora, pero tal vez puede invertir algún privado. Pero ahora estamos hablando de que está invirtiendo Antel. Esta ley además va a demorar en aprobarse y hay procesos en marcha, ¿verdad? O sea, aquí cuando hablamos de la fibra óptica solo, estamos mirando solamente la fibra óptica al hogar que Antel hizo en estos años, que está muy bien, pero aquí queremos referirnos a lo que viene después, que es el 5G sobre todo.
Entonces, cuando miramos la cuestión solo pensando en el presente, nos pasan este tipo de problemas, pero no es la visión que hay que tener. O sea que, por lo que usted señala, estamos hablando sobre todo del preparar al país para el escenario que viene con la tecnología 5G, de 5G en adelante. Esa es la idea. Sí. Que si lo pensamos en lo que sucede en el mundo, es multiplicar por 100 la cantidad de radiobases, por ejemplo, para decir un número. La tecnología 5G exige una enorme cantidad de radiobases. Para que sea una tecnología diferente que lo que hoy conocemos, o sea, para que nos dé el ancho de banda que promete y nos permita conectar la cantidad de dispositivos que hay que conectar y los servicios que se prometen que va a haber, bueno, justamente para todo eso se precisa lo que estamos hablando, una enorme cantidad de radiobases. Enseguida continuamos. Cuando volvamos a la entrevista con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, veremos la otra disposición vinculada ante él que está en juego y que ha sido remitida al Parlamento, la que permite que las empresas de televisión por cable ofrezcan con su infraestructura servicios de acceso a banda ancha de Internet, algo que hasta ahora es monopolio de Antel con su fibra. Retomamos en perspectiva la entrevista con Omar Paganini, ingeniero electricista, graduado en la Universidad de la República, magíster en Dirección de Empresas por la Universidad Católica, exdirector de la UCU Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, hasta hace pocos meses, cuando justamente fue nombrado en el cargo de Ministro de Industria, Energía y Minería. Con él estamos conversando para entender estas disposiciones incluidas en el proyecto de ley de urgente consideración y en el nuevo proyecto de ley de medios de comunicación que el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento y que repercuten en los negocios de Antel. Ministro Paganini, recién en la primera parte de la conversación veíamos la disposición, el artículo 268 del proyecto de ley de urgente consideración que habilita a terceros a desarrollar servicios de telecomunicaciones en base a la fibra óptica instalada por Antel. La fibra óptica y otros componentes de su infraestructura de telecomunicaciones. Supongo, por ejemplo, que esto alude también al cable submarino que Antel ha contratado. ¿Está ahí? ¿Nos estamos...? Sí, claro, pero lo que pasa es que el cable submarino ya está siendo compartido, porque el cable submarino es la serie de Internet del Uruguay, ¿verdad? ¿Perdón? O sea que se puede contratar, cuando uno puede contratar ancho de banda mayorista, que al final termina pasando por el cable de baño, el cable submarino. O sea, no es que sea algo tampoco tan nuevo. Eso le iba a decir, todo esto que estamos hablando ya en parte sucede, ¿verdad? Estamos dando un paso más. Incluso también sucede al revés. Hoy Antel le contrata a terceros torres de radiobases que son de ellos, que se las prestan en formato de leasing, con inversión de privados. O sea, el mundo es más complejo de lo que a veces nos lo quieren hacer ver, ¿verdad? Sí, acá está en juego el término privatización. En la denuncia, por ejemplo, que se hace desde el PIT-CNT, que plantean varios dirigentes del Frente Amplio, se formula ese temor o esa convicción de que lo que está en juego es privatización. ¿Qué responde? Bueno, Antel nosotros la queremos mantener de propiedad pública, es una empresa valiosa y es una empresa que nos va a dar futuro. Lo que nosotros queremos justamente es poner en el centro de un ecosistema más amplio, porque vamos a requerir de capital que sí va a ser privado también. Nos imaginamos un ecosistema público-privado con Antel en el centro. Lejos de privatizar, esto es la forma de darle alas a las telecomunicaciones en el país y Antel en su centro para desarrollarse. Eso sería la respuesta que le daría yo. Bien. O sea, creo que se sigue pensando mucho en términos de monopolio y eso ya no es viable en el mundo actual, ¿verdad? Hablando de monopolio, en el artículo 48 del nuevo proyecto de ley de medios de comunicación cae un monopolio que de hecho estaba vigente. Concretamente dice: los titulares de licencias de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a Internet
mediante el empleo de sus propias redes o de recursos que contraten con terceros, todo lo cual será objeto de reglamentación. Hasta ahora, servicios de acceso a Internet en banda ancha por cable solamente podía ofrecer Antel. ¿Por qué se permite ahora a las operadoras de televisión por cable? Bueno, a ver, en primer lugar, el monopolio de Antel en datos, nosotros siempre lo discutimos, de que no era legal, y de hecho la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón cuando declaró inconstitucional el artículo correspondiente de la ley 19.307, que es la ley de medios vigente, porque esa ley estableció el monopolio de datos para Antel sin las mayorías necesarias en el Parlamento para establecer un monopolio. Es decir, Antel no tenía el monopolio de los datos de banda ancha, y de hecho nosotros entendimos de que nunca lo tuvo. Por otro lado, los operadores de televisión cable, los cableros, como se dice en la jerga, vienen pidiendo hace muchos años, pero muchos años, más de 10 años, el permiso a ofrecer servicios de Internet, y de hecho han ganado juicios porque se les ha negado administrativamente primero y después mediante una ley que ya les digo es inconstitucional. O sea que nosotros entendemos de que ese monopolio nunca estuvo y de que ellos tienen derecho a eso, y es una reivindicación histórica del sector que nos parece valiosa, porque además nos parece valiosa para el consumidor tener la posibilidad de elegir entre prestadores, ¿verdad? Sí, los operadores de televisión por cable al consumidor final. Planteaban ese reclamo cuando todavía no existía siquiera el tendido de fibra óptica, ¿no? Planteaban que pudieran utilizar sus cables, el cableado de televisión cable, para a través de esa infraestructura ofrecer servicio de acceso a Internet. Correcto, sí. Es así. Ahora, en este nuevo contexto, entonces, ¿qué es lo que ustedes imaginan? ¿Por qué toman esta medida? ¿Por qué llevan ya a la ley la caída, entre comillas, de ese monopolio que usted mismo dice era discutible? Justamente para dejar las cosas claras y responder a una situación que nos pareció siempre que no era correcta. Es darle la posibilidad a los operadores de cable de vender servicios de Internet, como sucede en todo el mundo, y donde además, por otro lado, probablemente no estén en una posición de demasiada fuerza, porque justamente tenemos hoy un tendido muy importante de telecomunicaciones. O sea, es darles una oportunidad que para algunos de ellos van a decir llega tarde, pero bueno, se las queremos dar y nos parece importante que el usuario final tenga la posibilidad de elegir. Dice en su intervención en el Senado la exministra Carolina Cose: me parece innecesario y muy perjudicial, justamente en un momento en el que las telecomunicaciones de Uruguay son una de las fortalezas sobre las que se están apoyando algunas soluciones en plena pandemia. Tenemos a 84% de los hogares conectados, casi el 100% de las empresas conectadas, todos los centros educativos conectados. Además es una red que no está ociosa. Ahora con la pandemia ha tenido un aumento del tráfico de 32% y lo resiste bien. Es bastante inexplicable que habiendo buenos servicios, buenos precios y cobertura se abra la competencia. ¿Qué contesta usted? Justamente, si tiene buenos servicios, buenos precios y buena cobertura, no sé por qué le tiene miedo a la competencia. Creo que no debería tenerle. Creo que si las cosas son como ella la pinta, bueno, lo que va a suceder es que no va a haber problema. Pero a mí me sigue pareciendo que es arbitrario establecer un monopolio en estas condiciones. Efectivamente tenemos una muy buena infraestructura de Internet y se ha visto en estos tiempos, y no es en contra de eso que lo estamos haciendo. Al revés, es para darle un derecho a gente que lo tiene y darle oportunidades al consumidor de elegir. Pero terminaba agregando la senadora Cose: a menos que el interés sea beneficiar a un conjunto de privados. Entonces parecería que el interés es perjudicar a Antel, y eso es perjudicar a todos los uruguayos. Bueno, es establecer intenciones que no tenemos, ¿verdad? Es considerar siempre la teoría conspirativa y malévola. Aquí la Constitución establece que los privados, las particulares, las personas tienen derecho a desarrollar actividades, salvo cuando existe la posibilidad, por interés general, de establecer un monopolio legal que aquí no se ha establecido. Entonces, arbitrariamente decidir que eso es un monopolio y todavía sin la mayoría necesaria nos parece mal,
Y nos parece que darle al usuario final la posibilidad de elegir es lo que la Constitución necesita. De manera que me parece que el argumento no tiene mucho sentido. Dicen, estamos bien, hemos cubierto todo, damos buenos servicios a buenos precios, pero le tenemos miedo a otros. Francamente es un razonamiento defensivo. Antel no tiene que ser defensiva en este mundo que se nos viene. Y creo que además es un negocio ganar-ganar, porque si la cuestión fuera como ella dice, el retorno de la inversión en fibra óptica sería más rápido. A nosotros nos está dando muy largo para lo que son las inversiones en telecomunicaciones, y es verdad que ahora en este contexto de pandemia el tráfico subió, pero de hecho hay tráfico que podrían dar lugar a más tráfico en las redes, y en la medida en que generan ingresos adicionales para Antel, también creo que es bueno para Antel. O sea, insisto, es un asunto de ganar-ganar sobre todo. El artículo a quienes habilita a prestar estos servicios de acceso a banda ancha en el mercado es a las empresas que operan en televisión por cable, no a otros servicios de televisión para abonados. Por ejemplo, no a DirecTV o Cablevisión, que operan por satélite o por aire. Sí, es cierto eso. En realidad porque estamos pensando en utilizar también las redes de ellos en la medida que se pueda, ¿verdad? Son redes de cable. Es verdad. Pero también porque esas empresas son las que están más complicadas hoy en el mercado de televisión para abonados. También, pero eso no es la razón. Eso creo que viene por añadidura, digamos. Son las que más han reclamado. Pero en el fondo lo que hay es una red de cables que se puede aprovechar. Eso es lo que hay. ¿Y cuáles son las empresas de televisión por cable que efectivamente estarían en condiciones de dar este paso? Porque, de nuevo, los críticos, quienes observan esta norma desde la oposición y con objeciones, señalan que solamente se favorece a las empresas más grandes de televisión por cable. Bueno, justamente para abrir el espacio para las más chicas es que también les dejamos arrendar infraestructura como en el 267 que hablábamos hace un ratito y 268. O sea, las grandes pueden usar sus propias redes hasta el consumidor final porque ya la tienen digitalizada. Algunas de las chicas también las tienen digitalizadas, no son solo las grandes. Pero hay que pensar que hay que tener una red digital para poder dar este servicio, ¿verdad? Pero justamente como hay algunas más pequeñas que la red todavía es analógica, es que estamos permitiéndoles arrendar en este artículo infraestructura, ¿verdad? Sí, esa es la última parte de la frase, la repaso, ¿no? Los titulares de licencias de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a Internet mediante el empleo de sus redes propias o de recursos que contraten con terceros. O sea, no solo con sus redes propias, sino de infraestructura que contraten con terceros. ¿En qué están pensando concretamente? ¿En qué, por ejemplo, empresas chicas de televisión cable utilicen qué infraestructura? ¿La fibra óptica de Antel, por ejemplo? Tal vez sí. Justamente después dice, las condiciones para el acceso o uso de infraestructuras serán reglamentadas de manera de asegurar los servicios del operador público y su desarrollo. Uh-huh. O sea, justamente para evitar que esto afecte el servicio de Antel, ¿verdad? Bien, y por supuesto que... dice, poniéndole límites a dicha regulación en los distintos elementos de la red que puedan ser arrendados. Uh-huh. Esto, a su vez, preguntan, ¿qué beneficios tiene para Antel? A Antel le permiten aquellos tramos que tiene su utilización de la infraestructura generar más ingresos. Es como le decía en el ejemplo del taxi, si tengo un taxi y tengo solo un conductor porque no tengo necesariamente demanda, bueno, de repente tengo otro que me quiere arrendar el taxi y genera más ingresos. O dicho sea de alguna manera, tengo un vehículo que lo uso poco, aparece otro que también lo quiere usar, generamos ingresos. Es un ganar-ganar, insistimos nuevamente. Y justamente por eso es que pusimos este inciso que dice que se establecerán límites a lo que se puede arrendar justamente para evitar que se perjudique el servicio de Antel, que parece que es lo que tanto le preocupa a la senadora Cose. Enseguida le planteo otras preguntas, incluso algunas que llegan desde la audiencia. Ministro Paganini, ¿cómo sigue esta discusión entonces a partir de la forma como se dio en estos primeros días? ¿Qué es lo que ustedes tienen previsto concretamente en la relación, con el Parlamento o con las organizaciones sociales que se han estado expresando? Bueno, en primer lugar, como suele suceder con los trámites parlamentarios,
el que dirige el proceso a partir de ahora es el Poder Legislativo, con su comisión, que va a ir llamando a los distintos ministros primero y a las distintas fuerzas interesadas en opinar de acuerdo al proceso normal parlamentario. Seguramente durante el proceso se plantearán modificaciones, propuestas de distintos participantes y finalmente es el Poder Legislativo el que decide, ¿verdad? Nosotros vamos a concurrir, supongo que el fin de esta semana o principio de la semana que viene, a la comisión parlamentaria al respecto. ¿Y cómo? Estamos hablando de la ley de urgente consideración, ¿verdad? La otra ley tiene su trámite también, pero es un trámite que va un poco más lento. ¿Y cómo ha recibido el planteo que ha venido tanto del Frente Amplio como del movimiento sindical en cuanto a que estos temas, si siguen adelante, si prosperan, van a ser objeto de un referéndum? Bueno, la verdad que todavía no hemos procesado esa discusión. Evidentemente es una discusión de altísimo nivel político que implica conversaciones con el presidente de la República directamente, pero también hay que tener claro de que creo que estos temas se le está dando un cariz que no tienen, ¿verdad? Como decía hace un rato, el 267 y 268 son mirando al enorme desarrollo que va a tener la 5G y que precisa de un ecosistema, no de un monopolio donde Antel hace todo con fondos públicos, más en un contexto donde, como todos sabemos, los fondos públicos van a ser escasos y el desarrollo de 5G va a requerir inversiones que probablemente no estén al alcance de Antel en el corto plazo. Justamente es para dar el paso siguiente que creemos que esto es necesario. No es, como piensa la oposición, para desguazar, desmantelar o privatizar Antel. Entonces, en esa discusión yo creo que si le sacamos ese carácter tremendista y conspirativo al asunto, creo que nos vamos a poder entender. Mire, en esa misma línea llega este mensaje, el de Adrián, que dice, con estas nuevas condiciones, Antel perderá clientes en Positos que dan ganancia y continuará dando internet en el medio rural y el interior, garantizando acceso a todos los uruguayos por igual, cosa que los privados no harán. Al final pierde el Estado, al final ganan los privados. Sobre esa objeción, ¿qué responde usted? Bueno, por eso hay una unidad reguladora de servicios de comunicación y por eso se prevé en el artículo correspondiente de la ley de medios, porque supongo que se refiere a eso, al artículo 48, que qué tramos y en qué condiciones se arriendan, se regularán para no perjudicar el desarrollo de Antel. Y después hay justamente en Positos es donde de repente hay mayor densidad, así que capaz que ahí hay limitaciones para el uso de Antel. Por otro lado, hay otras redes que se pueden aprovechar. Creo que la competencia está demostrado para la misma Antel, que no hace daño. Creo que en celular está más que demostrado que se ha beneficiado Antel. No le tendría tanto miedo, digamos. Bien. Y para ir cerrando, cuando hablábamos del artículo 268 del proyecto de ley de urgente consideración, que establece que las entidades estatales que sean titulares de infraestructura, en especial redes de telecomunicaciones, prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados en el acceso o uso. Usted decía que básicamente acá lo que estaba de por medio era la red 5G, el futuro de las telecomunicaciones en materia de Internet y transmisión de datos con 5G. De eso se trata, para eso es que se habilita que privados tomen como base, por ejemplo, la fibra óptica de Antel. Pero la tecnología 5G misma es objeto de polémica, ¿no? Por ejemplo, tengo acá este mensaje de Mariana que dice, esa tecnología tiene muchas denuncias sobre acciones nocivas sobre la salud, sobre el medio ambiente. ¿Cómo se está considerando esa parte del debate? Bueno, la tecnología 5G efectivamente está siendo estudiada en Europa en profundidad y más que la tecnología, eventualmente el problema es cómo se despliegan las radiobases, ¿verdad? Pero sobre eso Antel ya viene trabajando desde hace unos años, ya hay alguna prueba piloto, y igual que con la 4G y con la celular en general, que tenía objeciones parecidas, aparentemente la tecnología avanza y la logra superar sin problemas. Pero estamos siempre atentos a lo que se estudia para entender la mejor forma de implementarlo y si existen esos riesgos reales, ¿verdad? ¿En qué ámbito está ese análisis? Está en análisis dentro de Antel en este momento.
en el ámbito dentro de Antel. Sí. El Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, o el futuro Ministro de Medio Ambiente, el hoy Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿también lo está considerando? El futuro ministro no, porque no ha sido claro, designado. No, pero el ministerio tal cual existe hoy, que tiene su dinama, etcétera. No, estamos de acuerdo. Todavía no, pero lo va a tener que considerar y probablemente se hagan estudios específicos independientes, tal vez en el dato. Todo esto evidentemente es importante y nos preocupa. Para terminar, ministro, esta temática que hemos estado considerando hoy, sobre la cual le he estado preguntando, estas disposiciones del proyecto de ley de urgente consideración, de la ley de medios, vinculadas con Antel, con infraestructura de telecomunicaciones, ¿qué lugar ocupan en su agenda? ¿Por dónde van hoy sus líneas de trabajo, aparte de este tema en particular? Bueno, esta es una de las líneas importantes, la transformación del mundo digital, la industria digital, que necesita de Internet de las Cosas y necesita de 5G. Eso también impacta en UTE, en la parte de redes inteligentes, o sea, todo lo que es transformación digital es una de las líneas de trabajo. La otra línea es transformación energética, donde nos importa poder conseguir energía a precios competitivos, por un lado, y la integración regional para conseguir justamente mitigar los riesgos que tiene un país pequeño como Uruguay para las distintas fuentes. Esa es otra de las líneas de trabajo. Una línea incipiente, pero que queremos impulsar más fuerte, es el de las industrias creativas, ¿verdad? Y finalmente, no hay que olvidarse de las líneas tradicionales, es decir, el apoyo a la industria en Uruguay en general, que es una de las cometidos importantes del Ministerio. Y después, bueno, tenemos el área de minería y geología y el área de propiedad industrial, que son áreas importantes. La de minería aparecen oportunidades interesantes en el mediano plazo que tampoco hay que dejar de considerar. O sea que, como usted verá, tenemos un menú muy lleno de distintas cosas. Y a eso se agrega la coyuntura, la crisis económica actual. Por supuesto, en el día después, que ahora ya no se llama el día después, sino la nueva normalidad, va a requerir y está requiriendo, y ya hemos impulsado esfuerzos para lograr reactivar rápidamente la industria, por ejemplo, o para mitigar el efecto en algunas áreas. En esa línea, la semana pasada, UTE, exhortada por nosotros, aprobó, por ejemplo, beneficios importantes para los cargos fijos de los jardines de infantes y los pequeños gimnasios, y también un 70% de refinanciación de los consumos de los hoteles y de los restaurantes. Todos ellos son los sectores muy, muy afectados por la coyuntura, los hoteles y los restaurantes, evidentemente por temas turísticos y también por la caída del consumo, igual que los jardines de infantes y los pequeños gimnasios y clubes deportivos. En esa línea, le pongo un ejemplo porque este es del viernes pasado, pero en esa línea venimos trabajando en muchas direcciones, permitiéndole a los regantes que bombeen agua para atender la seca, que ahora por suerte se está mitigando, trabajando con Argentina para conseguir electricidad a precios y gas a precios razonables. En fin, la coyuntura nos ha pegado por varios lados, por la pandemia y por la seca, que por suerte la seca ahora se está mitigando un poco. Ingeniero Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Retomamos estos temas en cualquier momento. Muchísimas gracias, saludos a la audiencia. Hasta pronto.